Ok, muchas gracias. Entonces, Juan Francisco, pues bienvenido, buenas noches, bienvenidos todos los que están en la sala en este momento, gracias por su tiempo. Y pues vamos a comenzar no es conferencia, es una charla, todos pueden preguntar, hacer preguntas en el chat, yo las puedo leer a Juan Francisco para que las responda. Y pues bueno, mi primera pregunta esta noche sería, Juan Francisco, pues, ¿qué es el yoga, no? ¿Qué es la conciencia crística? Adelante, por favor. Bueno, ante todo, en nombre de la Gran Fraternidad Universal, institución cultural que viene para la educación de los pueblos, para un cambio de mentalidad. Nosotros, como miembros de la Gran Fraternidad, de la SOA, que es su vehículo público, en nombre de esa institución, es que hablamos de nuestra realización porque en ella nos hemos formado. Para nosotros, el libro clásico para el estudio de esta disciplina del yoga es el Yoga Yogismo del doctor Serge Renaud de la Ferrier, que él tituló Amatesis de Psicología. Él ahí esclarece el camino, la vía para el desarrollo de la conciencia. Empieza con Yug, porque es el principio de la unidad que se debe vivir, es el estado superior yoga, ese estado de unidad, de integración con todas las cosas, estado mental superior de integración con todo. Por eso es yug, unidad, integración, relación con todas las cosas, seres, objetos, el estado del aquí, el ahora, el presente. Y luego viene primero el yug y luego viene el yoga, que es la filosofía. Al yoga se le considera de muchas maneras, como técnica, como ciencia, como filosofía. Ese es otro, él va dilucidando pues esos pasos, yoga. Y luego el yoguismo, que viene a ser la realización, la, la realización, la matesis, el yoga, la síntesis entre las dos vertientes del ser y de la conciencia, de la realidad del ser, de la unidad y la diversidad, de la integración, de los dos principios que mueven a la cultura universal, la ciencia y la religión. Así termina él su tratado del Yoga, uniendo esas dos vertientes del desarrollo del conocimiento humano, porque así crecen las culturas y las civilizaciones en esas dos vertientes. Nunca han podido desaparecer en ninguna cultura el culto a lo divino, a lo, a Dios, ¿verdad? A la teocracia. Y por otra parte, también no se puede negar el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Entonces crecemos siempre entre columnas. Ese es el desarrollo realmente de la cultura y la civilización entre esas dos columnas, entre la ciencia y la religión. Sí, entonces nosotros, ¿cómo comenzamos o cómo nos identificamos ante el mundo? Ante el mundo, nosotros nos identificamos como miembros de la SOA con el saludo de Pax. Nuestro más grande ideal es lograr la paz interior, esa unidad, esa conciencia superior de paz, de fraternidad. Ese es el ideal más grande que nosotros perseguimos. Pero perseguir ese ideal requiere de un gran trabajo, es un compromiso, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el equilibrio físico, emocional, mental, espiritual y la conciencia del ser. Para eso somos tratados de una manera nosotros, pues dirigidos por un maestro, ¿verdad? Siguiendo una línea, como decía el maestro José Manuel Estrada, decía, primero se gatea al entrar en el sendero y después se vuela. ¿Y cómo somos nosotros llevados a esa integración, a ese orden, a esa limpieza, a esa cristalización de esa conciencia superior?
Bueno, empezamos, ¿verdad? Por tomar, inscribirnos en un instituto o en cualquier parte, empezar a hacer la gimnasia psicofísica, el baño, las asanas, recibir los nani yoga, y luego se nos induce a que debemos dejar la alimentación carnívora, iniciarnos en la alimentación ovo-lacto-vegetariana y luego también a dejar los vicios. No se lleva, la yoga trascendental no se lleva con los vicios, no se lleva con el consumo de las carnes. Actualmente ya por donde quiera está reconocida la yoga como una disciplina de superación individual, de integración humana, de desarrollo humano. La misma UNESCO, la misma ONU ha reconocido, ya tiene un año internacional para la práctica del yoga, un año internacional para el vegetarianismo, en fin, esto ya ha aprendido porque hace 60 años no había nada de eso, no existía nada. Cuando regresó el maestro Estrada de la India, dijo, quiero ver escrito en cada rincón, en cada esquina la palabra yoga, porque no se practicaba. Entonces nosotros pues nos iniciamos siguiendo esa línea con ese trabajo de perfeccionamiento. ¿Y qué es lo que nos induce primero o nos orienta el maestro? Pues a practicar la gimnasia psicofísica. Entramos sin saber nada de yoga, sin nada, el puro ánimo, entusiasmo, ¿verdad? Motivados por las conferencias del maestro, de los instructores, nos iniciamos en la práctica de la gimnasia y ahí nosotros, sin saber absolutamente nada, el maestro nos lleva a vivir el primer principio universal de la vida, que es el aliento. Si nos vamos hacia la parte religiosa, está muy claro que Dios nos formó del barro de la tierra y sopló en la nariz de Adán y nos hizo un alma viviente. Entonces nos inicia la gimnasia física, que con el tiempo uno va comprendiendo, al sentir uno esa, ese beneficio, va comprendiendo uno la fortaleza que significa el practicar la gimnasia física, porque es realmente es la vitalidad, el prana, porque cuando nos expulsan del vientre de la madre, ya formaditos, que es un proceso de 9 meses bastante interesante de revisar, pero ya cuando somos expulsados, ese electromagnetismo del cuerpecito se magnetiza o se polariza con el de la naturaleza. Y entonces el maestro, de manera muy sencilla, nos dice que con el aliento primero, nosotros al tomar aire, al tomar esa inhalación profunda es primavera, que al contener el aire es verano, que al exhalar es otoño y que al quedarnos vacío es invierno. Entonces él hace un paralelo entre la respiración y las estaciones y también nos dice que ese ritmo respiratorio nos da una comunión con el sol. Los 72 latidos del corazón por minuto tiene una relación con el peregrinar del sol en la eclíptica. Entonces, ahí uno puede comprender que la gimnasia física es una comunión cósmica, natural. El ser humano así practica ese principio esencial, ¿verdad? Del prana, del aliento. Primero nos da vitalidad, fortaleza. Ese es el primer principio para mí, ¿verdad? Divino, pues. Nos enseña, nos inicia en ciencias sagradas sin saber a través de vitalizarnos con el prana, porque el prana es la fuerza electromagnética que mueve todos los mundos. Y luego ya después que vamos practicando la gimnasia, también nos inicia en otro principio esencial, en el equilibrio del magnetismo del cuerpo. Cómo se magnetiza o cómo se equilibra el cuerpo a través del baño. El baño de agua fría, el baño de agua de tiempo, eso purifica el aura. Toda esa ionización, todo ese electromagnetismo del agua purifica el aura del cuerpo. Entonces, no solo nos equilibra el sistema nervioso, nos da
fortaleza, salud en los cambios de clima, sino que esencialmente limpia el campo magnético del cuerpo, el aura. Muy interesante, es muy hermoso vivirlo. Ya que nos inicia en ese otro principio, entonces nos va enseñando de una manera muy elemental, muy, por decir así, pues muy natural, muy instintiva, por decir todavía, la jata, porque la jata, de acuerdo con su tradición, ¿verdad? El maestro Pantajali creó las asanas a través de la observación de los animalitos en relación a tomar su energía con el sol. Creó 84,000 posturas, se seleccionaron 84 y ahí se van haciendo grupos de posturas. Entonces la jata, ¿verdad? En su aspecto primitivo, hace muy fuerte al animal, le da mucha consistencia, mucho instinto de conservación, mucha fortaleza. Actualmente se practica la yoga de mil maneras, pero de manera instintiva. Se practica como deporte, cualquier persona practica las posturas, pero es una yoga instintiva, intelectual, no es una yoga trascendental, no es una yoga trascendental. No puede haber una yoga trascendental o un desarrollo de la conciencia intuitiva, racional, si no se deja el vicio y si no se dejan las carnes. Ese es el primer principio que se nos va enseñando en la práctica o en el inicio de la disciplina. Y el que va pasando todo ese aprisco, el que va templándose en ese proceso de meses, a esa persona se le invita a una escuela que se llama Yamines. Ese es el primer peldaño de las escuelas iniciáticas que fueron cerradas por los colegios hace 2000 años y que le correspondió al maestro Estrada, por indicación del maestro de la Ferrier, abrir los colegios iniciáticos. Y así es como el maestro Estrada diseñó el sistema de integración para el desarrollo de la conciencia, el conocimiento de nosotros mismos a través de entrar en las escuelas. No basta realmente solo la disciplina, se tiene que recibir la enseñanza, se tiene que recibir la enseñanza de acuerdo con las indicaciones propias de un maestro. Entonces, allí en la primera escuela, ya que vivimos ese principio elemental del llama, en las primeras páginas del Yuga Yoga lo describe el maestro, porque la base de la elevación espiritual de un ser humano está en la vida elemental. Entonces, como el ser humano se retroalimenta, ¿verdad? A través de esa ley de la vida, a través de esa ley de la regeneración de las energías, el ser humano se alimenta a través de la vida elemental. Entonces, ahí la filosofía hindú clasificó las cualidades alimenticias como les llamó las alimentaciones rajásica, tamásica y sádvica, las gunas. Allí empieza todo el trabajo, porque la parte instintiva del instinto de conservación se rige por la energía tamásica y rajásica. Tamásica y rajásica. Eso realmente rige la vida inferior, esa vida poderosa de fuerza, de conservación, de la lucha por la vida, la nutrición, la procreación, está regida esencialmente por esas gunas, tamásica y rajásica, son horizontales, pero hay una que nos eleva, es la sádvica. Esa energía sádvica es lo que va despertando la conciencia intuitiva, el estado racional intuitivo. Y ya con ese trabajo de las gunas, que hay que cuidar mucho esa purificación y ese orden, esa limpieza del cuerpo llamada llama, ya que estamos en ese nivel del llama, entonces ya podemos entrar al estudio de la vida universal. ¿Qué se nos dice? Bueno, ¿qué dice la filosofía hindú o la yoga o la filosofía que estamos tratando a través del yoga? La filosofía hindú establece que principios
partículas de divinidad integran partículas de espíritu de mente de energía y de energía y materia. Y vemos ahí que la mente es el puente para descender hacia la energía y la materia, y es el puente de entrada y es el puente de salida, porque a donde va tu pensamiento a la hora de la muerte va tu espíritu. Entonces, divinidad y espíritu y energía y materia tienen como instrumento, como punto intermedio para tomar conciencia de las experiencias, la mente. La mente que tiene para trabajar en ese sentido, el cerebro, porque la mente no, el cerebro no produce la mente, es una conjugación ahí que están estudiando, que no hayan cómo ver que si la idea se produce a través de las neuronas, la ciencia está trabajando mucho la neuropatía, está trabajando muy fuertemente sobre eso, sobre de dónde viene la idea. Pero la filosofía hindú, ¿verdad? Que viene con su tradición también y su estudio, dice que las partículas de mente están integradas por el espíritu y el espíritu por las partículas divinas. Y Hermes dice que el primer principio de la vida es la mente, que todo es un estado mental, todo es mente, todo es vibración, todo es polaridad, ritmo, causa y efecto, son los principios. Entonces, cuando uno entra a la escuela de Yamines, lo primero que le dicen claramente, ¿verdad? Obsérvalo todo y no pierdas detalle, porque Dios en su manifestación es un conjunto de leyes universales, porque la ley es expresión de sabiduría. Entonces, el ser humano tiene que empezar a estudiar las leyes universales, tiene que ser un observador del plan de evolución universal a través de las leyes, diferenciar claramente las causas de los efectos, la ley de polaridad, porque toda la conciencia se desarrolla en la ley de polaridad, todo crece entre columnas, todo es una manifestación de la ley de polaridad. Nosotros somos producto de la ley de polaridad, de la unión de dos seres, el hombre y la mujer. Somos producto de un desenlace genético de dos polaridades, el esperma y el óvulo. Todo el organismo humano está constituido en polaridad, en sus órganos, en sus extremidades, en sus sentidos. Somos una expresión real, objetiva de la ley de polaridad. Crecemos entre columnas. Y ya como estudiantes de iniciación también crecemos entre columnas, porque por una parte se nos dice, tienes que ser estudioso de la ley, porque toda la vida en su manifestación está regida por leyes universales. Y por otro, se nos enseñan los principios sobre los cuales podemos elevar nuestro estado de conciencia. Se nos enseña el camino, el sendero de la cristalización de esa conciencia superior llamada conciencia crística. ¿Qué es la conciencia crística? Es la línea del equilibrio perfecto. Por eso en ese saludo de paz estamos nosotros manifestando nuestro propósito, nuestro trabajo por buscar ese equilibrio perfecto entre el cuerpo, en lo físico, en el alma, en la mente, en el espíritu y en nuestra conciencia del ser eterno que somos. Pero es un trabajo de muchos años, no es así que uno por decreto realice la conciencia. No, porque en la primera escuela, como humanos, se nos enseña las leyes, se nos enseña el principio de respetar la individualidad de la persona y compartir lo mejor. Se nos va enseñando a fraternizar, se nos va enseñando a vernos reflejados en el otro. No se permiten polémicas, se permite respetar lo que cada ser entiende de acuerdo con lo que estudia, porque solo va a expresar lo que comprende, lo que es su estado de conciencia. Siempre la conciencia es lo que va a definir entre lo que uno conoce, lo que uno desea y lo que uno realiza. Es la conciencia la que determina. Entonces, la primera escuelita se nos enseña a ser fraternales, a hacer actos, bueno, a pasárnosla bien en todo sentido. Se nos orienta a ser buenos hijos, buenos padres, tener buenos estudiantes.
a tener éxito en nuestro trabajo social, en nuestras relaciones humanas. Se nos enseña eso porque nosotros se, se nos prepara, ¿no?, para realmente ser seres humanos que den un ejemplo ante la vida de integración, seres humanos de virtud, de honestidad, de trabajo, de superación, dedicación, de responsabilidad, porque la vida es un acto de responsabilidad. Se nos enseña eso, no se nos aísla del mundo ni de la vida, ¿no? Se nos enseña a ser íntegros en lo individual, en la familia, en el trabajo. Ese es nuestro trabajo esencial como seres humanos, ya como estudiantes de iniciación, como yamines, de buscar primero ese desarrollo material de la vida en todo tipo de relación, porque tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que acondicionarnos para vivir en el medio, en el mundo, en la vida. Físicamente siempre estamos luchando con dos fuerzas, la fuerza de gravitación universal y la fuerza de gravedad, una que condensa y una que libera. Siempre estamos sujetos a esas influencias cósmicas, a esas grandes potencialidades que influyen todo, porque la vida nace bajo el principio de expansión y contracción, todo se expande, se contrae, es el ritmo de la creación, la expansión y la contracción, todo gira en torno a un punto y se desplaza, así giran los mundos, así giran las galaxias, los átomos, estamos en un proceso siempre de expansión y contracción, que le llaman amor y libertad, pero ahí estamos trabajando nosotros inmersos en un mundo, ¿verdad? Tratando de vivir esa integridad a través de la regla de oro que es la autodisciplina y dar buenos resultados, como decía el maestro Marcelli, hechos bien hechos. Entonces, primero el estudiante de iniciación nos llevan al desarrollo material. Y se nos dice desde un principio, no puede haber desarrollo espiritual si no hay equilibrio en la materia. Y entonces ahí empezamos a trabajar ese aspecto social de trabajo, y ya empezamos a estudiar más a fondo la filosofía yoga, y empezamos a intensificar más la disciplina. Ahí duramos un año o menos, o más de un año. Y entonces entramos a la primera escuela. Ahí en la escuela, en la segunda escuela duramos 3 años, porque es muy difícil corregir la susceptibilidad, manejar las emociones, romper convencionalismos ante el mundo. Esa es la calidad que le da al Medio-Genián, así lo estableció el maestro Estrada. El Medio-Genián ya es realmente un prototipo de cambios ante el mundo, un ejemplo ante el mundo de novicio, en una sociedad que está descompuesta precisamente ya por los vicios. Esta sociedad que estamos nosotros viviendo desajustada, cuando le preguntaban a él, le decía, no, vivimos en el diluvio, no va a venir ningún diluvio, estamos en él porque es psíquico. Y el primer mandamiento para cambiar el estado mental de los pueblos es la alimentación, siempre nos indujo a eso. Y ahí en esa escuela tratamos toda una enseñanza en relación a fortalecernos, a romper con convencionalismos, a intensificar intensamente la disciplina. Y dura uno bastante tiempo ahí para medirse en ese sentido, si puede mantener esos principios latentes de moralidad, de ética, que ahí nace el niyama. Ahí en el Medio Genial nace el niyama, un auténtico yama, y Medio Genial es un niyama en potencia, es un niyama. Y ya lo que le dan del labio oído, su palabra de pase, ya sabe por qué, el valor que tiene ante la vida como fuerza moral, como fuerza espiritual. Esa es la cimentación realmente muy poderosa del equilibrio emocional. Y luego ya viene el otro nivel que es el genial. Ahí se tiene que purificar el alma, los celos, la envidia, la avaricia, dominar los sentimentalismos, tomar decisiones realmente claras, definidas. Empieza uno a hablar, a tener claridad en su identidad, fuera ya de esos convencionalismos, de esos efectos negativos de nuestra vida, de esos pecados que le llaman la religión capitales. Nos empezamos a limpiar
ese astral, esa alma. Ahí nos empezamos ya a ser más meditadores, más empezamos a tomar más conciencia de lo que nos debemos de quitar, el lastre, los errores, los vicios, tanta cosa que arrastramos en cuanto a los sentimientos, donde verdaderamente ahí se va definiendo la persona humana. Entonces ahí se duran como 4 años o más trabajando ese aspecto de purificación, de orden, de limpieza en el cuerpo, en el alma y en la mente y intensificando siempre las autodisciplinas que es la regla de oro. Ahí empieza a verse esa vertiente del niyama. Ahí ya es muy definido el niyama para entrar ya, ¿verdad? En el primer grado de iniciación real que es el Getuls, que ahí se va a enfrentar ya con muchos conocimientos, mucha experiencia, mucho dominio en sí mismo, pero ahí va a luchar contra los celos, la venganza, la autosuficiencia, el orgullo, porque empieza a realizar el primer grado de iniciación, la entrada al gran arcano, empieza a iniciar el segundo grado, en que tú se hace el segundo grado. Y el que tú tiene que trabajar muy fuerte, muy fuerte, muy duro, sin dejar las autodisciplinas, para ya, en ese sentido, ya cumpliendo y muy claro qué es lo que tiene que hacer y para qué es su misión y por qué es su misión y por qué aprendió tanto en Yamines, en Medio Genián y en Genián. ¿Por qué nadie se entra al sendero desobediente haciendo lo que se quiere, no? El genián y el genián ya es un obediente de la ley. Ya el genián ya tiene una claridad más del plan cósmico, de su integración, es devocional con lo divino. Ya sabe que una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad del hombre. Es un trabajo de conciencia muy fuerte. Y ahí empieza a tener ese poder, esa fuerza de manejar la ley, de mantener centro, ya no ser pasto o ya no ser, por decir, objeto de los extremos. Un Getul ya no puede estar para entrar al arcano, que es el principio, la conciencia, el principio de la unidad divina en todo, esa conciencia crística del equilibrio perfecto, ya no tiene él que ser objeto de los opuestos. No tiene que ser manejado por la ley de polaridad, sino trascenderla, tener un centro para entrar al arcano. Y entrar al arcano implica canalizar todo ese poder, esa fuerza, esa empuñada que marca el arcano de la espada, implica el centro, el equilibrio, el dominio del Tao, la trascendencia del Tao, que es rojo, que es probatorio, siempre nos prueba a un lado, al otro, positivo, negativo, vienen pruebas de todo tipo, físicas, emocionales, mentales, porque el sendero el sendero es probatorio, siempre es probatorio, siempre nos está jalando hacia un lado o hacia el otro lado y solo la conciencia determina qué es lo que se debe de hacer. Entonces, pero todo ese trabajo que se hace de llama, de niyama y ya de asanas, ahí ya se empieza a manejar de manera consciente la integración de la energía. Ahí ya, ¿por qué? Porque ya es consciente el genial que está trabajando las potencias de Muladhara, ¿verdad? Que es tierra, de Suadhisthana, ¿verdad? Que es agua, de Manipura, que es fuego. Ya toma conciencia él de esos centros vitales, de esos centros de poder, de energía que rigen la vida material y que tienen relación con el sistema también endocrino. Todos los chakras tienen relación con el sistema endocrino. Cada glándula genera una vibración. Más bien, primero se constituyó el chakra y después viene la glándula, no es al revés. Es el chakra, el astral, el que primero se constituyó, esos poderes cósmicos, esas influencias planetarias de los astros se constituyeron primero y después a través de la fortaleza del sistema neuroespinal y ya después vino el sistema psicosomático, pero primero se fue en sus inicios el sistema psíquico espiritual y luego ya se da el sistema psicosomático. Entonces el maestro señala siempre un paralelismo entre chakra, glándula y grado iniciático. Entonces, para entrar al gran arcano, a ese principio de unidad, es ahí donde nace la conciencia crística y del equilibrio perfecto.
y donde se trabaja más con mayor intensidad esa conciencia ya de unidad y de integración con las cosas, en donde se trabaja en las cámaras, en los colegios de alta iniciación iniciática, en esa dimensión del silencio, que es la más grande virtud que puede conquistar el ser humano, el silencio, en el silencio. Entonces, van descubriéndose, cada individualidad tiene que ir descubriendo su identidad con todo. Por ejemplo, en el latir del corazón está el ritmo de la vida universal, eso no lo puede negar nadie, el sístole, la diástole, la expansión, la contracción. Esa sístole y esa diástole genera un ritmo universal, el ritmo del silencio, las notas más elevadas, las notas de la eternidad, de la gloria de la eternidad, ahí están en el silencio. Todos los grandes genios, pensadores, sabios, músicos, artistas, se conectan con esa dimensión del silencio y conectados con esa conciencia del ser, generan los grandes cambios, las grandes transformaciones. Siempre la mencionan los científicos, los filósofos, los artistas, todos ellos mencionan esa conexión, esa dimensión del silencio, ese ritmo del silencio universal, esa captación de la música de las esferas. Ya la ciencia sabe que el cosmos tiene vibración, que tiene ritmos, que tiene notas. La música de la esfera le llamaba Pitágoras. Entonces, vamos nosotros entendiendo nuestra naturaleza, pero la conciencia, el inicio de la conciencia crística consciente, de estados de unidad en todos, de ese equilibrio perfecto, nace en el primer grado de iniciación real. Ahí nace ese sendero, esa H, ese silencio del Jesús con H, la H, que es el sendero del Cristo, del camino, de la verdad, de la vida. Entonces, por eso vemos nosotros que el proceso realmente de la crucifixión, dice el maestro en las primeras páginas del Yoga, la crucifixión es una ley y el ser crucificado es un estado de conciencia. Aquello que es la esencia sutil de lo aquello, aquello es el ser, aquello es el sí, aquello es tu verdadero nombre. Y nosotros vemos que en esa crucifixión, en ese símbolo de la cruz, pues ahí está muy claramente en la cabecita del Cristo, está la palabra INRI. Y esa palabra INRI se traduce como Igni Natura Renovatum Integra. Solo la materia se transforma a través del fuego creador del espíritu. Entonces, entre espíritu y materia no hay diferencia. Entonces, es, nada es superior al espíritu, nada es superior al espíritu. El espíritu es el que nos estimula, dirige en lo esencial nuestras vidas, el espíritu, esa fuerza, ese fuego interior, es lo que nos mueve en todos los planos. Nada es superior al espíritu, nada. Entonces, vamos nosotros trabajando esos aspectos del simbolismo. Y todo empieza precisamente a conjugarse a través de los símbolos. Primero fue un punto, luego una línea, luego se cruzó con otra línea, luego vino el triángulo, el cuadrado, luego la estrella de 5 puntas, la estrella de Salomón, la estrella de 7 puntas, luego, luego el infinito, el octágono, y así nos vamos hasta el absoluto, porque la iniciación está escrita en símbolos. Nosotros, por ejemplo, también se nos enseña el acto devocional y el acto devocional se nos dice claramente que Dios nos dio atributos divinos a todos parejitos. Nos dio la voluntad, nos dio el amor, sabiduría, nos dio la inteligencia activa, nos dio la armonía y la belleza, la mente concreta, el devocional y el ceremonial. Esos son los atributos que el ser humano tiene en potencia. Los atributos, él, al estar ahí entre las columnas, tiene ahí un gran reto frente a él, el cuaternario, porque el trino superior, la voluntad, el amor, sabiduría, esa es la causa y el cuaternario son los efectos. Y la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir conjugando el equilibrio en la vida elemental, en los elementos. Por eso frente a esas
dos columnas se nos pone la cruz del Aquarius, se nos hace conjugar el verbo. ¿Qué es la cruz del Aquarius? Una cruz equilibrada. ¿Qué tiene? Pues las palabras claves, saber, usar, querer, callar. Tiene los cuatro aspectos del yoga, pero primero nos iniciamos por abajo, por la base, el círculo del llama y entramos por abajo. A nosotros nos llevan hacia la conciencia superior por la limpieza, integración y orden de lo físico, por esa integración de limpieza. Luego se nos inicia en el conocimiento, en el NANI, luego se nos inicia en el servicio a la vida, y luego ya a esos grados del genial en adelante, ya empezamos a trabajar el Bhakti. Entonces vemos nosotros que ya llevamos llama y llama, asanas, las asanas ya con un acto realmente de integración devocional, de conciencia. Pero ¿qué nos damos cuenta ahí? Que sin el prana, sin el manejo consciente de la energía, no podemos trascender y ubicar correctamente el equilibrio de las energías. Y si no sabemos trabajar el prana, pues menos podemos canalizar la emoción, que es lo más difícil de controlar, las pasiones, las emociones. Entonces tenemos que saber controlar ese aspecto emocional, todas las pasiones, ¿no? Es un voto, saber controlar las pasiones. Y luego después vemos que entramos ya después de ese equilibrio de llama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, podemos entrar en una meditación profunda de la conciencia del ser. Esa conciencia del ser es un dominio en los planos inferiores. Y luego ya que entramos en ese estado meditativo, en ese equilibrio mental de integración con todas las cosas, vivimos, ¿qué vivimos? El dhyana, el aquí y el ahora. Esa es la conciencia crística, ese estado mental superior yogi, es el estado mental superior que persigue la práctica del yoga, el aquí y el ahora, ese presente, ese estado mental de integración con todas las cosas. Por eso la enseñanza sagrada dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, el maestro. ¿Por qué razón? Porque entonces cuando él ya vibra en esa dimensión de conciencia, todas las cosas le hablan. Todas las cosas que él mira en ese estado de sintonía le hablan. Le habla la nube, le habla el color, le habla las plantas, le hablan las piedras. Sabe realmente, todos los seres y objetos le transmiten su sabiduría, le transmiten su experiencia y su conocimiento, porque ya él puede penetrar en esa sintonía con todas las cosas. Esa es la conciencia crística, que no es fácil de realizar, pero también la enseñanza sagrada dice que algún día todos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen, pero cuesta trabajo, dominio, dedicación, y todo está en el equilibrio de la vida elemental. Dime qué comes, te diré quién eres. No basta tampoco tener una alimentación si no es equilibrada. Tenemos que equilibrar la alimentación. Tenemos que saber comer con equilibrio. Tenemos que manejar esos alimentos, esa energía con equilibrio. Porque si nos decía el maestro Marcelli, el peor enemigo del ser humano no son las pruebas del dolor, es la autocomplacencia. Porque el dolor te despierta, pero la autocomplacencia te duerme. Y cuando el ser humano se empieza a complacer de que ya lo sabe todo, le llega la soberbia y le llega el orgullo. Entonces, ese es realmente el nivel para entrar nosotros a esa corona eclesiástica, a ese círculo de protección, a ese estado de conciencia con lo sagrado, con lo divino, hay que pagar el precio. Y el precio son las disciplinas básicas: empuñar la espada, entrar por las escuelas de llama y llama, asanas, entrar por el yamín, el medio genián, el genián. Es fundamental la enseñanza preiniciática para entrar en el primer grado de iniciación real que ya realizan las cámaras del segundo grado. Los grados nunca se dan antes, se dan cuando se realizan. Y un estado de conciencia se refleja, no se demuestra, no es alegórico, no es actuado, es algo que se refleja con naturalidad. Cuando un Getus controla Muladhara, pues lo refleja en sus actos, en sus hechos. Cuando ya vive ese principio
de integración con todo, es un factor de unidad en todo, pues ya lo refleja también. No necesita demostrar nada, porque el chakra se despierta, que es un estado de conciencia, el despertar de un chakra, es un conocimiento, es una transmisión de una sabiduría, de un ejemplo. El chakra no solamente se despierta punzando ahí en una postura, no, es una experiencia de vida, porque el sendero, la vida es la que nos prueba, la vida es la que nos enseña en el Tao, de lo negativo, de lo positivo, de lo dulce, de lo amargo. Como decía el hermano mayor, nacemos en los infiernos como el Cristo y hay que trascender hacia la vida superior. Levántate, Lázaro, y camina, toma tu cruz, négate a ti, sígueme. Entonces necesitamos nosotros tener siempre conciencia de que la disciplina es la regla, la autodisciplina y el estudio en las escuelas es la regla de oro. Y esencialmente abrevar en el estudio, del labio a oído, de lo que el maestro nos va dejando entre líneas. Pueden leer miles, miles de libros sagrados, hay mucha ciencia sagrada, mucha, está de moda, porque realmente el ocultismo se desarrolló en Piscis. Y ahora están saliendo todos los, toda la esencia del ocultismo, de las culturas, las trata el maestro de la Ferrería en los 36 propósitos psicológicos, pero ya son cosas pues bastante fuertes, ¿no? Los grandes mensajes, ahí está todo el ordenamiento, los mandamientos de la era, el yoguismo, todo el sistema del desarrollo de la conciencia superior. Y hay un libro único para aquel que quiera realmente iniciarse en ocultismo, debe estudiar el libro negro de la masonería. Por eso se constituyeron, afortunadamente eso separó las logias blancas. Realmente la masonería es la precursora de los grandes cambios en la última etapa de la era pasada. Ahí está todo el simbolismo esotérico explicado con mucha claridad. Toda esa orden esotérica, todo ese simbolismo esotérico está basada en nuestra orden, en signos, tocamientos, palabras. Ahí está la simiente realmente del trabajo interior nuestro, está cimentado en el simbolismo realmente de la masonería. Y es así, Ok. pues, son tres libros, ya para terminar, son tres libros de cabecera. Los mandamientos, los grandes mensajes donde se describe desde los cambios de los ciclos hasta la era, hasta el movimiento actual. Y luego, ¿verdad? Viene el Yuga Yoga Yoguismo como sistema de perfeccionamiento y el libro negro de la masonería para estudiar realmente el ocultismo, al que quiere iniciarse en las ciencias ocultas, pues debe abreviar en las fuentes del simbolismo que trae la amiga. Híjole. No digo nada. Sí, Ay, perdón, Juan Francisco, ¿pudiera activar nuevamente su micrófono? Por accidente se lo... Mm, ahí está ya, ya. ahí está ya, perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Vamos a tratar de resumir esta plática tan interesante, pero antes me gustaría invitar a los participantes, pueden tomar la palabra, abrir su micrófono si tienen alguna pregunta muy en concreto de la plática que acaban de escuchar, o levanten la mano. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Ajá, Estamos, gracias, Ana Miriam. estamos analizando porque ha sido una Muchas. charla breve, interesante y muy intensa, porque como somos novatos en esto, ¿verdad? Y me ha hecho, bueno, a mí en lo personal me ha hecho como repensar, ¿verdad? Porque recién el año pasado me incorporé con los ciclos de yoga, con el grupo de Yoga en Acción.
y yo bien emocionada, por supuesto, porque me ha servido muchísimo. Ok, Incluso estos días que he estado enferma y había estado con insomnio y hoy que hemos retomado me ha ayudado un montón. Pero ahora sí, que la charla, porque también nos llegó la invitación, porque con mi esposo y yo somos parte aquí del Consejo Nacional de la GFU aquí en El Salvador, pero somos nuevos realmente. sí, claro. Y hemos tenido la invitación para Yamines y sí es un gran compromiso, ¿va? Porque estábamos con esa inquietud. Mi esposo ya es vegetariano, yo no lo he logrado todavía, entonces ahora es como si sigo haciendo yoga y sin haber terminado o como haber, aunque yo sé que el vegetarianismo es un proceso, ¿vea? Entonces es como lograrlo, pues entonces eso más que una duda me ha dejado como un reto quizá o un compromiso, ¿verdad? Y Sí. pues esa parte me siento hasta con un poquito de pena o avergonzada. Vea, cuando él dice que cuando se hacen esas prácticas son como esa más desde no me recuerdo qué palabra usó, vea, como desde lo mundano, ¿va? Yo estoy haciendo esto, aunque sí siento que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y pues más esa parte, cómo lograr que mi cuerpo también vaya asimilando esa parte de la alimentación vegetariana, porque no es que soy, que como tanta carne, pues porque de vez en cuando realmente, ¿verdad? Porque casi no consumimos, pero cómo lograr esa disciplina, no sé. Juan Francisco, ¿quiere comentar algo al respecto? ¿Algo breve? No hay nada superior a la voluntad. Ujú, Cuando uno deja las carnes, cuando uno ya tiene un proceso de desintoxicación, que ujú, siente uno que no llena, que le llaman a uno toda el deseo de comer carne. Pero ya cuando todas las bacterias de la carne son desechadas de los intestinos, del aparato digestivo, la misma necesidad de comerse un pedazo de carne va a sentir la misma necesidad de comerse una manzana. Tiene que purificarse. El ayuno, el estado de vigilia eleva la mente. No hay místico que no experimente la vigilia. ah, Tenemos que experimentar la vigilia. La manera realmente de purificar la mente es el vegetarianismo, dejar los instintos de raíz. Nosotros en aquel entonces no teníamos, hace 60 años, pues tanto ya que hay de orientación en las alimentaciones. Nosotros fuimos realmente vegetarianos, ¿de qué? Del frijol, del arroz, de lo más elemental, del huevo, nomás no coma carne y vámonos. Y ahora ya hay ujú, mucho, ahora ya hay todo un proceso ya se estudia mucho toda esa todo lo de la alimentación, recetas, beneficios. Abre uno el Face y no se acaba uno toda la cantidad de recetas y beneficios que da la verdura, los granos, la nuez, bueno, el amaranto, que ah, es el alimento que más contiene los aminoácidos, que es el alimento de los astronautas, el amaranto, es el alimento esencial porque ahí se ah, contienen todos los aminoácidos que, que nosotros tomamos de la carne. Un poñito de amaranto diario da más nutrición que un filete de carne. Entonces, eso nos lo explicó el primer astronauta que fue allá al espacio mexicano y cuando vino a dar conferencias dijo, bueno, nuestra alimentación es del amaranto. Entonces, pues hay que consumir amaranto, nuez, almendra, es hermoso, es que es un estado interno, la necesidad, ah, decía el maestro Marcelli, espiritual, es una necesidad. El que quiere realmente vivir esa experiencia mística de integración con lo divino, pues tiene que ujú, pagar el precio. Ok, ¿Por qué? Porque simplemente en el Padre Nuestro está toda la realización espiritual, todo nuestro voto, nuestra misión, redimidos ante Dios. Redimirse ante Dios es obedecer la ley, como dicen los salmos, ¿no?
Siempre es obediencia hacia Dios, que se cumpla tu voluntad, reconozco que eres tú el creador de la vida, pero ¿qué dice uno? Que se cumpla tu voluntad, ahí viene la obediencia. Entonces hay que obedecer a la ley y a la conciencia para entrar al sendero de superación. Entonces, y luego, algo muy grande que se ha olvidado en la actualidad, ese es la redención, la obediencia, pero hay algo muy grande, la gratitud. Esas son la base de la religión, de la fe. La redención, la obediencia y la gratitud hacia Dios. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios. Porque todo lo que somos es producto de una conciencia divina, de una conciencia universal. Se nos presta un cuerpecito, una personalidad para poder descender y evolucionar en conciencia, pero en realidad Dios es el que en nosotros se cumple la voluntad de ese proceso de evolución. Venimos experimentando la conciencia mineral, la conciencia vegetal, la conciencia animal. Estamos actualmente en la cuarta encarnación experimentando la conciencia humana, pero ahora viene la quinta encarnación, la supraconciencia, la conciencia intuitiva de estar religado al plan de conciencia universal, la conciencia universal, el Hijo del Hombre. Es un ser de visión universal, de integración total consigo mismo y con los demás. Por eso habrá paz en el mundo. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entenderéis mis palabras. Entonces, ese Cristo es un estado de conciencia interna. El Maestro es el tránsito de la luz a la oscuridad. Siempre que nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando resolvemos cosas? Pues bien, los conflictos, cuando se derimen, las controversias, cuando salimos de esas infinidad de encrucijadas físicas, emocionales, mentales, de ese estado, cuando trascendemos esas contrariedades, enfermedades físicas, penas morales, falta de comprensión, cuando logramos realmente equilibrar lo físico, las emociones y darle un sentido a la vida, ¿qué sentimos? Sentimos una iluminación, una luz. Ese es el tránsito de la luz a la oscuridad. El maestro es un estado de conciencia interior del ser humano, no es una persona, es un estado de conciencia interior. Ya te digo. Si cierran su micrófono, por favor. Gracias. Eh, pues, Juan Francisco, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana Miriam, por tu participación. Yo creo que esto nos lleva un poquito más de tiempo para que también puedas, pues sentir esa conexión, ¿no? Y eso te lo va dando poco a poco el tiempo, tampoco te desesperes. Ok, Vamos muchas a gracias. dar oportunidad. Aquí tenemos nos comenta Arturo, el dominio de las pasiones hay que controlarlas o vivirlas y luego trascendentarlas. Es un comentario que nos hace él. Después tenemos a Leonor Real, que pregunta, ¿en qué momento de la creación del ser se construyen los chakras? Juan Francisco. Ah, a ver, esto es cuestión de meditar, de observar. Cuando estamos en el vientre de la madre, lo primero que se va a formar es el cerebro, las neuronas. Son miles y miles de neuronas. Y ahí surge una polaridad también entre neurona y hormona. Pero en esa formación de esas miles y miles de neuronas, en ese estado mental ahí, en ese estado de la conformación del cerebro, ¿quién interviene? Pues intervienen todas las influencias planetarias. Ahí en el yoga yogismo van a ver ustedes la descripción de cómo todas las entidades planetarias están influenciando la constitución del cerebro.
los planetas de tierra, de agua, de aire, de fuego, todos ahí está, ahí lo explica el maestro de una manera muy sencillita, cómo las entidades planetarias conforman la vida neuronal. Luego a los 2 meses surge la pineal, la glandulita pineal. Esa glandulita pineal, ¿verdad? Se va conformando a través del simpático y parasimpático, se va ramificando la columna vertebral. En el feto primero aparece el cerebro, luego la columna vertebral. En esa columna vertebral, ahí se va conformando el astral. Ahí ya se van conformando esos centros de energía planetarios, esos chakras que rige Saturno, que rige Mercurio, que rige Marte, que rige Venus, Mercurio, el Sol, la Luna. Esas entidades planetarias forman el zodiaco astral, que es el mismo influencias planetarias que forman el zodiaco mental, luego el zodiaco astral. Y luego ya viene el endocrino, lo psicosomático. Esos centros de energía conforman las glándulas de secreción interna, van conformando el cuerpo físico. Por eso a nosotros cuando empezamos a estudiar esas partes de la astrología, se nos enseña la parte física, cómo viene aspectado el ser humano en la parte física, el horóscopo, cómo están sus regencias de su personalidad, cómo nace en su mapa, en su ascendente, descendente, cómo están distribuidos los planetas, qué le afecta a una parte, otra parte, en fin. El horóscopo es la parte, el mapa físico. Entonces ahí hay un paralelismo entre el zodiaco físico, las glándulas, el zodiaco astral, el zodiaco mental. Siempre, que decía en las escuelas de iniciación, cuando se iniciaban allá frente a en la pirámide de Ginsé, ¿no? Conócete a sí mismo y conocerás a Dios, pero estás regido por las estrellas. El cosmos manda y el hombre obedece. Somos una expresión de la vida universal, somos un microcosmos en potencia, pero eso ya obedece a estudios ya con mayor seriedad, con mayor profundidad, con mayor claridad, con mayor sencillez, para entender que entre el espíritu y la materia no hay diferencia. Todo está constituido por el espíritu. Entonces, comprender que entre espíritu y materia no es diferencia, ahí viene realmente la unión de los dos principios, un puente de conciencia, decía también el maestro, con hechos que demuestren, ¿verdad?, la unidad de la fe y del conocimiento. Siempre. Nosotros somos, como seres humanos, experimentamos todas esas cosas en nuestra naturaleza. Por eso se recomienda mucho, el Yuga Yoga es el libro de oro. El que quiera profundizar más sobre los efectos, las causas de los chakras, pues ahí el maestro indica toda una serie de meditaciones sobre los centros. Porque ¿quién rige la materia? Pues Saturno, las pruebas de tierra que tenemos que vencer. ¿Cuáles son los genios cuando hay un cuerpo saludable? Pues es benéfico, el genio de la tierra, pero cuando se enferma el cuerpo, pues es maléfico. Cuando se desbordan las emociones, cuando están equilibradas las emociones, pues es el ángel. Cuando se desbordan es el demonio. Cuando no hayamos qué hacer, cómo equilibrar las ideas, vivimos el infierno de contradicciones, sí, no, cómo, dudas. Pero cuando logramos definir el objetivo, la meta, pues es la gloria, el cielo, la identidad. Y así es en todo, ¿no? Buscar ese equilibrio siempre en esas polaridades. Ahora, cuando las pruebas de fuego son también muy fuertes, porque estamos realmente llenos de vida, de vitalidad, de mucha fortaleza y quemamos la fuerza en infiernitos. Decía el maestro Marcelli, decía, andamos como las cucarachas que no sabemos dónde meternos. Tenemos que saber canalizar ese fuego del espíritu como energía. Y por eso la regla de oro ahí
es la autodisciplina. Gimnasia, baño, asanas, todo eso. Y ser bhakti es tan hermoso, pues, iniciarse en el bhakti. ¿Cómo lo practicamos nosotros de Yamines? Bueno, pues a través del antenaje. Practicamos el bhakti, la buena oración, el bien decir al amanecer, y en la tarde un buen baño y un recogimiento. Como decía el maestro, haga una cruz, ponga positivo y negativo y haga un balance de cómo le fue en el día. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Se emperté, lo bueno, y haga un balance de acciones y abajo suma. Si hace el 50% más uno, va bien. Si es el 50% menos uno, va para atrás. Ok. Eh, Juan Francisco, pregunta Leonor, ¿a qué se refiere con los infiernos y los demonios? Ah, pues los infiernos son los conflictos, los errores, las taras, las dificultades, las pruebas, las desavenencias, la falta de comunicación, de diálogo, el celo, la envidia, la avaricia, el egoísmo, el vacío, todo eso ese es el infierno. ¿Cómo venció? ¿Cuál es la línea crística? A ver, ahí están siguiendo esa línea. ¿Cuáles son las tres pruebas que Satán le puso al Cristo después de 40 días de ayuno? Primero, con aquella hambre tan grande, le dices que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Cristo? No solo de pan vive el hombre. Y es cierto, hay yogis que dominan todo eso a través simplemente, está escrito ahí en los libros de la experiencia de los místicos que pasan sin comer, que viven a veces nada más del aire, del prana, del sol. Y luego viene otra energía, otra prueba que lo lleva ante la colina. Mira, este es mi reino, la riqueza, el poder. Pues sí, pero no solo, mi reino no es de este mundo. No vendas su alma al diablo. Y luego ya todavía le atienta el orgullo, la soberbia. Bueno, si realmente eres hijo de Dios, lánzate al abismo, ¿verdad? Que Él mande sus ángeles para que te salve. ¿Y qué le dijo el Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. Ujú. Entonces es una prueba muy grande para nosotros. Cuando nosotros llegamos a suicidarnos, cuando no cumplimos nuestra responsabilidad. No es tirarse del ángel, no es tirarse de una torre, no es tirar, no. Es no cumplir con la responsabilidad. Cuando la vida nos indica hacer esto y no se hace, ¿qué se genera ahí? Un vacío. Se te fue el 20 ya, ¿no? Se te fue la oportunidad. Esos son realmente los suicidios, ¿verdad? El no cumplir con una responsabilidad que nos está indicando la divinidad a través de la vida. La buena atención a los hijos, a los padres, a un enfermo, alguien que nos pide algo y se lo tenemos que dar, porque en la iniciación es mejor dar que recibir. Porque la línea crística lo dijo claramente a sus apóstoles, allí está eso, en el libro sagrado de la Biblia. ¿Quién es el más grande? Les dijo. Y todos allí, no, esto, lo otro. Yo vengo como el que sirve. Yo vengo por el que sirve. Y sabemos que el servicio es la fuerza moral y espiritual más grande que existe en las relaciones humanas. El servicio. Una persona que es servicial es un ángel. Una persona que se aprovecha de medio mundo y trata de sacar ventajas, ¿qué es? Es un demonio. ¿Sí? El ángel y el demonio, ¿no? Ok. Bueno, Juan Francisco, nos comenta Brazabola, muy profundo el tema y de mucha utilidad. Su pregunta es si el pranayama se puede usar en Hegnian. Sí, el pranayama lo usamos desde que entramos al instituto a través de la gimnasia psicofísica, es pranayama puro, el pranayama.
Es el acondicionamiento a las fuerzas gravitacionales y magnéticas del universo. No nos damos cuenta. Cuando vamos a una alberca y nadamos y todo, híjole, sí, pero no nos damos cuenta que es más poderoso el océano de aire, de esa fuerza de gravitación solar, magnética, en que se mueve la Tierra y nosotros con la Tierra. Lo que pasa es que como estamos acondicionados, cuando uno levanta un brazo o abre y respira, ¿cuánta cantidad de energía pránica, magnética no se mueve? No solo es el oxígeno, es el magnetismo, el electromagnetismo, lo que estamos moviendo. Pero como nos movemos en ese plano de gravitación, en ese universo gravitacional, desde chiquitos no nos damos cuenta, pero lo que nosotros hacemos como humanos en este océano de aire, en este estado ya terrestre de pie frente al universo, es más fuerte que andar en el agua. Siempre nos estamos acondicionando ¿por qué el cuerpo tiene una presión interna y otra externa? ¿Por qué los médicos, Lolo, cuando viene algo, a ver, pues sus síntomas básicos, cómo está su presión alta, baja, interna, todo eso? Acuéstenlo si se desmayó. Estamos acondicionándonos siempre. La gran lucha del ser humano ante la vida son el acondicionamiento. Por eso las disciplinas que el maestro de la Ferrier trajo de manera sencilla para la humanidad dormida, ese sistema que él trajo, lo acondiciona hacia una vida superior, hacia una vida superior. Ya el pranayama es eso, esa integración. Ahora, si usted ya quiere empezar a practicar como Kenyana el pranayama, tome las lecciones que establece el maestro en el yoga. 4 tiempos se contiene, ¿verdad? 6 se exhala, 4 se hace el vacío, 6 inhala, 4 se contiene y ahí trabaja la fuerza lunar, la fuerza solar. Por el lado izquierdo está la luna, por el lado a la fosa derecha está el sol y usted puede conjugar ese verbo de manera sencilla y no de prolongación de contener el aire más de ese tiempo que él marca. Ya para una cosa superior, si usted le tiene la respiración 12, 13, 20, 30 tiempos, y es otra cosa. Se puede desmayar o generar desequilibrios psicológicos. Ah, yo creo que ya ni no sé a qué grado de la maestría se atrevan ya los maestros a trabajar el pranayama, conteniendo, porque no venimos por el yoga nosotros tampoco, así, el yoguismo así de extremo. Porque el yogi extremo dominó todo, la alimentación, a base solo de la energía, la levitación, la clarividencia, la ubicuidad de aparecerse aquí y allá. Que la ciencia moderna, también del avance de la tecnología, pues ya levitan los aviones, es clarividente o telepatía a través de los celulares, del avance de las comunicaciones. Entonces, ya se puede ver usted en todo el mundo al apretar un botón, es oblicuo, pero no. Si uno empieza a experimentar fuera sin seguir la línea, exagerando, se puede uno originar desequilibrios. Es, por ejemplo, cuando uno quiere durar una postura, dicen ahí, para dominar una postura son 2 horas. A nosotros se nos dice un minuto, y en algunas medio. Y luego usted se va haciendo selectivo a través de los años de practicar sus asanas. Tiene que ser selectivo en las asanas que le dan el equilibrio, porque ¿de qué sirve practicar 10, 15 asanas si no se equilibra, si no realmente no logra ese estado de yu? Vale más 3, 4 posturas, 5, 6, que le den ese equilibrio y lo mantengan realmente en ese estado de unidad. Porque ¿de qué sirve que haga usted la jata si inmediatamente sale a pegarle al otro, ser más fuerte, resolver las cosas a golpes, sin claridad?
No, es hermoso, pues, el niyama. Se Ok, puede, se puede practicar el pranayama, pero con ese orden. No más de 4 tiempos contener, 6 exhalar, ¿eh? Y luego el vacío de 4, y así, 4, 6, 4, 6, 4, 6. Y las asanas también, usted las ya con el tiempo, que tenga unos 5, 6, 10 años, no sé cuántos de practicar sus asanas, ya puede hacerlas con pranayama. El ritmo respiratorio es muy importante en las asanas, en los cambios, en sostener la postura. Pero no se pique ahí, ¿verdad? Estando más del tiempo reglamentario en un asana, no tiene caso. No le va a dar el efecto que usted quiere al despertar de un chakra, estar 2 horas ahí en una postura. Eso es para los que ya toman un sendero de liberación ahí muy grande a través del yogi, realmente del extremo del yoga, ¿no? Pues posturas ya extremistas de renunciación, vivir el samadhi, o el sannyasin que vive el maestre, el estar encerrado en las catacumbas, ahí donde se le reveló su misión, ese sueño milenario que vive el avatar, pues son pocos. ¿Cómo se nos, a nosotros, a ver, cuál es la postura más difícil y trascendente en la jata? El cadáver, que es la primera. No es fácil morirse conscientemente, porque el cadáver nos enseña mucho cuando uno se desprende, porque la mente no solo ve a través de los sentidos y percibe la vida a través de los sentidos, la realidad, ¿no? También tiene la capacidad de ir adentro, percibir los sistemas óseo, muscular, circulatorio, los órganos, su ubicación, su función. No, 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 es hermoso irse uno hacia adentro, conscientemente, ver el cerebro totalmente relajado en la cavidad ósea, ver el trabajo de la pitois, de la pineal, de las glándulas. El cadáver es la primera asana antes de iniciar la integración de las energías a través de las demás asanas, que se van magnetizando siempre en la parte superior mental. Pero primero es el cadáver y es la postura más difícil de dominar, soltar. Cuando uno ok, va, Juan Francisco. Ah, perdón. cuando uno va descendiendo de nivel vibratorio mental, el corazón va teniendo un ritmo diferente, ¿verdad? Baja su mismo ritmo de latir, que le llaman el alfa. Inmediatamente el corazón ya cuando llega uno ahí reacciona, porque si no se infarta. Los monjes tibetanos levitan en esa postura. Hay dos maneras de infartarse, porque se para por falta de, como de por hacia abajo, y una exaltación muy fuerte del corazón también. El corazón es la base de la vida, por eso en el yoga, los yogis siempre, los grandes maestros, siempre recomiendan meditar sobre el corazón. El corazón es el puente hacia arriba, hacia Vishuddha, hacia Agna, hacia Janrara, hacia arriba, y es el puente hacia abajo, Manipura, Swadhisthana, Muladhara. Es el maestro del aire, el alquimista es el corazón. Ahí se conjuga toda la vida elemental superior, inferior, hacia lo superior, en el corazón. Hay una relación del corazón con la intuición directa. Pero es un trabajo que cada uno debe hacer según su necesidad.
¿Qué decía el hermano mayor? Si usted no limpia su mente, no puede tener trascendencia en la meditación. Medite sobre sus errores, medite sobre sus taras, medite sobre... Quítese eso. Y en todo queremos meditar, menos en quitarnos lo que nos duele ahí, que andamos cargando de reencarnaciones, los celos, la envidia, el egoísmo, la avaricia, la bulia, la pereza, que son rémoras del sendero. No es fácil limpiar el alma, pues a eso venimos, a hacer una mejor alma, pero hay que trabajar fuerte. Juan Francisco, ¿le parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí, cómo no, no, disculpen, sí, cómo no. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante todo lo que nos está comentando, pero sí vamos a dar oportunidad a más personas. Comenta Leonor Real que infinito agradecimiento por su generosidad al compartir gran servicio, Pax. Y Fabiola pregunta, a medida que se avanza en el camino de la iniciación, ¿se logra mejor dominio de las situaciones, evitando el alterarse y dejarse llevar por las emociones? No, no entendí, a ver, léame. A medida que se avanza en el camino de la iniciación, se logra un mejor dominio de las situaciones, evitando alterarse y ¿Qué? dejarse ¿Mejor qué? llevar por las emociones. ¿Mejor qué? No entendí. ¿Se logra mejor qué? Dominio de Ajá. las situaciones, Ah, claro. evitando, evitando el alterarse y dejarse llevar por las emociones. La pregunta es, ¿qué pasa si esto no se logra fácilmente? Pues es una experiencia, la dificultad que nos cuesta salir a veces de determinadas contradicciones. Yo, por ejemplo, para eso sirve el yoga. Una vez un hermano me dice, vamos a hablar con el maestro, acompáñame, quiero que me autorice a hacer el quinto o el sexto grupo, porque antes no se podía hacer ni siquiera el segundo grupo, o tercero, o lo que sea, si no era con la autorización del maestro. Hoy ya cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero entonces, en aquel entonces fuimos. Y entonces, maestro, yo quiero que usted me autorice a hacer las asanas de estos grupos. Ah, le dije, ¿quieres que yo te autorice? Sí, ¿me vas a obedecer? Sí, bueno. Entonces había un hermano que le habían dado un balazo porque no había soltado en un camión una grabadora que llevaba, ¿verdad? Y le dio un balazo a un miembro de la GPU, un GTULS, y se le incrustó la bala en la columna. Y estaba ahí todo tirado, muy fuerte, pues convaleciente en la plancha, ¿no? Para recuperarse de ese estado tan fuerte, esa prueba tardó mucho tiempo, ¿no? Pero entonces dice el maestro, mira, muy bien, pero te voy a pedir un favor. Ve a hablar con este hermano que está ahorita va pasando por esta prueba y que te diga para qué sirve el yoga. Y luego ya me vienes a ver. Entonces yo ahí comprendí que la yoga nos sirve precisamente para esos estados difíciles en que nos coloca la divinidad, la vida. A ver, yo me lesioné cervicales y estaba ahí porque vivía en un segundo piso. Sí, llegó un momento en que me daban el agua hasta en la boca. Decía yo, bueno, ¿qué te queda ahí en esa inmovilidad? El bhakti, el contacto con Dios, el reflexionar qué pasó, esto, lo otro. Ya si de un golpe de esa naturaleza no se vuelve un humilde, pues ya no se volvió nunca, porque a veces ahí tirado uno, aquellas personas que uno que sin imaginaba van y preguntan cómo está, van y le dan a uno la agüita, y aquellos que uno creía que eran sus amigos ni se aparecieron. Entonces, el yoga sirve para trascender las adversidades de la vida, nos prepara para eso, para trascender las dificultades de la vida, las caídas, los sobresaltos, las desavenencias. Por eso es yug, centro. Maestro Marchielli hablaba mucho del centro. No se salga del centro. Todo lo que pasa, pasará. Todo lo que pasa, pasará.
Todo lo que comienza, termina. Y nosotros, ¿quién nos ha enfermado físicamente? ¿Y cómo hemos trascendido? Del estómago, de penas morales, de problemas de comunicación, bueno, tantas cosas. ¿Y cómo las trascendemos? Por eso la regla de oro es la autodisciplina. Tristes, enojados, con dinero, sin dinero, todo siempre la autodisciplina. Siempre la autodisciplina es la que mantiene seguridad, firmeza. Si nos caemos, nos paramos. Si cometemos errores, los corregimos. Para eso es la autodisciplina, para mantener ese estado, ¿verdad? De perseverancia, de fortaleza, de prudencia. Ah, bueno, la regla de oro es la autodisciplina para mantener esa espada, ese kundalini, esa energía vital hacia la parte superior. Quien se deja arrollar por las adversidades, tiene miedo y duda, se le cae la espada, se le va para un lado y para el otro, no hay ni qué hacer con el peso mismo de su energía. En el yoga lo enseñan, ustedes saben, ustedes ya ese nivel de geniales, de Jesús, saben cómo se integra la energía de Ida y Pingala y Shoshuma, hacia arriba, Muladhara, primero es Mulabanda, que es la primera banda, ¿cómo se llama? Millana, Alandara, arriba, Kik, el oro, el crisol, el tiempo, Kik, es Kundalini. ¿Cómo se demuestra que una persona tiene desarrollado Kundalini? Por sus hechos, hechos bien hechos, orden y limpieza. Es Kundalini, no es un poder para, es un poder para servir, no para servirse a los demás, no para hacerle mal a nadie. Es un proceso de elevación integral, el bien decir, el bien hacer. Esa es la elevación de Kundalini. El que tiene despierto Kundalini, decirle hermano mayor, no tiene miedo a nada. Y el Kundalini no se actúa. El que tiene despierto Kundalini lo refleja en su palabra, en su voz, en su piel, en su persona. La iluminación no se demuestra, porque el que trata de demostrar la iluminación es un maestro folclórico, alegórico, ¿no? Es natural y sencilla la iluminación. Y cuando uno logra resolver las controversias, pues ahí viene la iluminación, el tránsito de las tinieblas a la luz, que es su gurú interior, que es un estado de conciencia, que es su Cristo interior. No es una persona, es Él, su ser, su sí. No sé si me expliqué, pero a la mejor ya la enredé más. No, yo pienso que es correcto. Fabiola, a ver si Fabiola si está conectada. ¿Quedó resuelta tu duda, Fabiola? Sí, buenas noches. Sí, muy interesante. Quedó resuelta y incluso pues mucho más amplia la respuesta a lo que yo estaba preguntando. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues alguien más que quiera hacer alguna pregunta, nos quedan unos minutos para cerrar la sesión, pero con mucho gusto damos espacio a alguna inquietud, comentario, pregunta. Bueno, a mí sí me gustaría, ya que levantó la mano Arturo. Adelante, por favor, si quieres tomar la palabra. Sí, Arturo, perdón, levantaste la mano. Ah, ok, gracias. perdón, muchas gracias, buenas noches. Un agradecimiento especial a mi reverendo Jalón.
Juan Francisco Salazar, con esta brillante exposición. La verdad es que por ahí decían que yo quisiera entender por lo menos un renglón de todo lo que nos comentó. Gracias por eso. Mi pregunta sería, que fue al principio, si los momentos de pasión, como decía hace un rato, es mejor controlarlos o vivirlos y ya después trascenderlos. ¿Qué dice la enseñanza búdica? A todos los seres conscientes prometo salvar. Todas las pasiones, aunque inextinguibles, prometo apagar. Todos los dharmas, aunque infinitos, prometo cumplir. Y toda la verdad, aunque inconmensurable, prometo alcanzar. Entonces, cuando se desbordan los sentimientos, hay que ir a las causas. Usa mucho, cuando uno entra en contrariedad con cualquier cosa, se desbordan las emociones, las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas? Pues el Cristo domina sobre las aguas, se eleva sobre las aguas, sobre las pasiones, que cuando reunió a sus discípulos en la última cena, ¿qué les dijo? Este es mi cuerpo, el cual ustedes entregarán. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada entre todos para la salvación de sus pecados. Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hace el sacerdote cuando asperge el agua hacia los 4 puntos cardinales? ¿Y qué decimos nosotros? Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Y qué es el Sagrado Corazón? ¿Cómo está dibujado el Sagrado Corazón? Con una flamita ahí de luz. Sagrado Corazón de Jesús. Dos Saturnos en equilibrio. Si usted hace dos Saturnos encontrados, ¿qué se le forma? El corazón de Jesús, la virtud, el estado de conciencia más elevado, la sublime causa de toda perfección. Entonces, si las emociones están ahí siempre latentes, a la orden del día, siempre se le brota. Cualquier acción física lleva consigo una emoción. Cualquier acción sentimental lleva consigo una emoción. Cualquier afecto lleva una emoción. Cualquier tristeza lleva una emoción. Un beso lleva una emoción. Un abrazo lleva una emoción. Una cachetada lleva una emoción. Siempre la emoción está ahí. Navegamos sobre las aguas. Es lo más difícil realmente, la emoción. Estamos tranquilos, alguien nos avienta, brota la emoción. No piensa como nosotros, pues no brota la emoción. Por eso nos va dejando en las escuelas respeto a la individualidad de la persona y compartir lo mejor en la mesa del conocimiento y la experiencia en la mesa de la sabiduría. Respeto a la individualidad. Ay, que está opinando tonterías es estado de conciencia. Que está muy lúcido es su estado de conciencia. No se polemiza. Así, si usted se enseña a escuchar y está ahí en un ambiente contradictorio, está dominando a sí mismo, está trascendiendo, pero se va a llegar por ahí. Yo, por ejemplo, cuando voy en el metro, que es una prueba para contener realmente la emoción, yo digo, soy un ser consciente ante la masa. Me repito siempre, soy un ser consciente ante la masa. Porque ante cualquier incidente, aventón o cualquier cosa, reacciona de una manera diferente que si va dormido. Eso lo he aprendido yo mucho. Se descuida uno tantito, enfrena el metro y ahí va uno de boca. Y hay emoción. Se quema uno, ¡ay! La emoción.
Y el astral, esa parte del astral, es un poder, es manipura, fuego, bueno, suadistana, agua, suadistana, Júpiter, el supremo sacerdocio, control de las emociones. Agua, tierra, es una prueba. Fuego, agua, cuando se desbordan las emociones, agua, fuego, un agua hirviendo ahí, hijo, sacan de la candela pura. Fuego, tierra, así nos prueba la vida elemental, la tierra, el agua y el fuego. Y el iniciado sube hacia dónde? Hacia Najata, respira hondo, profundo, no pierde el equilibrio, no pierde la concentración, mantiene centro y se va por la ruta, el camino que le marca su intuición. Siempre la intuición es la brújula. Por aquí, por allá, le da uno la corazonada, cállate, habla, di, no te dejes, emprende. El estado superior mental es el intuitivo, el que da la corazonada. A todos nos ha pasado. No comas esto, vete por aquí, vete por allá, hace esto, hace aquello. Cuando uno no hace caso, un vaca, que le viene el golpe. Te lo dije, pues sí. Todas las sugerencias de sabiduría que nos hacen los seres superiores, los maestros reales y vivientes, ¿de dónde parten? Del amor, del corazón. Es una acción totalmente, una sugerencia impersonal, no interesada, de limpieza de corazón, con todo corazón yo te lo digo. Yo pienso, te sugiero, pero tú sabes si determinas o no. Es fundamental. El amor. ¿Por qué crucificamos al Cristo? Porque no aprendimos a amar. Toda la vida está basada en el amor, en la unidad, en la diversidad. Unión en la diversidad es amor. Unión, unidad en la diversidad es amor. Sístole y diástole del corazón es amor. Expansión, contracción. La libertad es el renunciamiento a los apegos. Dar sin recibir. Bueno, ¿para qué? Ahí nos vamos conjugando el verbo. Pero como dice uno, de lengua me como un plato, porque a la hora que se pone la prueba, no actuamos, estamos dormidos o no le hacemos caso. La palabra del servicio es clave, pero no lo que uno quiere, lo que la vida pide. El que toca tu puerta y te pide algo, es lo que es tu salario, es lo que tienes que atender, no lo que tú quieres, no lo que tú deseas. Es lo que Dios determina en el momento, lo que debes de actuar. ¿Cuántas veces deseamos una cosa y no se cumple? Y a veces obtenemos cosas mejores o peores. Señor, soy tu esclavo, tu eterna voluntad es mi ley, te obedeceré eternamente. Es difícil eso. Lee el Salmo 119 y lo verás. Todo pura redención ante Dios. Siempre Dios, primero Dios. Dios en nosotros. Siempre se cumple la voluntad de Dios. Es difícil decir, hermano mayor, hasta en el puñal del asesino está Dios. Ay, Dios. Todos los grados iniciáticos son probatorios, no son alegóricos. No, ay, voy a recibir la cruz. No, ahí te viene la prueba, mijo. A ver cómo trasciendes, a ver si ya está madurando, a ver si es cierto. A ver. Las lágrimas que hicieron canales en la cara del perro. Serás probado 1 y 1000 veces. No es que yo ya eso, no, hombre, pasa y viene el golpe. Ándale, siéntate como el buen café, pa, y nada de que ya te me estás saliendo de aquí.
Ok. Las dos columnas más difíciles de trascender en la maestría es el orgullo y la soberbia. Que los tumba el poder. Ok, Juan Francisco. ¿Eh? Ok, ok. Si podemos pasar a la siguiente. Pues está bien. Nos dice Ana Carolina, muchas gracias por la ponencia. Leonor, le encantaría que tuviéramos, si se puede, una práctica de respiración o meditación. Ah, Brazabola había levantado la mano. Pregunta, ¿cómo puede un genián comprender el Bhagavad Gita y cómo leerlo en las tenidas? Mm, bueno, todos los, ese es todos, trabajo de allí bueno, lo que representa, se puede decir lo que representa el Gita y se puede decir lo que representa la Biblia, pero no se puede decir lo que se hace en las escuelas. Pero sí les exacto, voy a decir una cosa, los libros sagrados, cualquier libro sagrado que ustedes toquen, que son miles de libros sagrados, porque todo Piscis fue ocultismo, todo Piscis, el Ipalevi, Anita Blavatsky, bueno, los Rosacruces, los gnósticos, los masones, bueno, hay infinidad de libros, metafísica, bueno, hay tantos libros esotéricos, tantos libros, tantas bibliotecas, ¿verdad? Que se tienen que leer entre líneas. La misma Biblia usted no la puede leer como una novela, ¿no? Se le hace una cruz a la Biblia, le pica por su necesidad interior que tiene de abrirla, y si es lunes, del lado izquierdo de los versículos, si es martes, lados positivos derechos. Y ahí, en esos tres puntos, le va a decir lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que comprende. No, no se echa todo el capítulo, no, tres versículos. Y ahí usted va a encontrar lo que necesita. Si de corazón está abriendo la Biblia para que le diga algo ese libro sacro, ahí va a encontrar la respuesta. ok, muchas El gracias. Gita es igual, nada más que el Gita es la acción, es la lucha de Orgina, de Krishna y Arjuna, y es el emprender el valor, la espada, el Gita, el guerrero, también son tres. No se chute todo el libro y no se le queda nada, vale más que tres y punto. Porque el que va a un lugar, se abre el libro y está allí y no ve nada, es como aquel que caminó entre el bosque y no ve los árboles. Yo les recomiendo siempre, si tienen 20 libros sagrados en una mesa, ¿verdad? Enseñanza viviente, sobre todo yo se lo recomiendo mucho el hermano mayor, Enseñanza viviente. Es un libro de oro. Píquele ahí una página, haga la cruz y le va a decir lo que usted necesita en ese momento, si de corazón lo está preguntando. Siempre. Cuando hablo Ok, de lo sagrado, está la respuesta. ok, Juan Francisco, muchas gracias por esta explicación de cómo consultar los libros. Efectivamente no se leen, se consultan y mágicamente aparece por ahí esa respuesta que tanto estamos buscando a algo, ¿no? Alguna pregunta. Em, Nos pregunta Arturo que si vamos a compartir la grabación, que si se grabó, claro que se grabó y lo vamos a compartir posiblemente en unos cuantos días, unos 2, 3 días. Redmi 9, no sé cuál es su nombre, pero gracias por sus enseñanzas. Y Nati Valle, muchas gracias por sus enseñanzas. Está muy interesante, pero me tengo que salir. Esos son los comentarios que tenemos por acá. Y pues bueno, yo creo Terminamos, ¿no? que esta, pues nos da para más, ¿no? Este tema de yoga nos da
para muchos más, más tiempo, más días. Están los libros que ya mencionó Juan Francisco de que podemos consultar, los grandes mensajes, yoguismo, que ahí está toda la estructura, las recomendaciones de los grandes maestros. Eh, pues no me queda más que agradecerle a nombre de la sede mundial, de la GFU, aquí en Eugenia, por su gran disponibilidad, como siempre, para compartirnos sus conocimientos y guiarnos en este camino que todos, pues, que todos estamos andando, ¿no? Ya Y para el que trae la cruz, ya el que trae el emblema en el pectoral, en su pecho, su responsabilidad es siempre, ¿verdad? Meditar sobre su cruz, conjugar el verbo de su cruz, practicar los 5 aspectos del yoga de su cruz. Él se tiene que conjugar ese divino, ese dominio propio que da Leo, ¿verdad? La Jata, ese Nani Yoga que da el Aquarius, el amor sabiduría, ese Karma Yoga que da el Tauro, ese Bhakti Yoga que da el Escorpio, en el bien decir y en la reflexión, en el bien decir del día y en el recogimiento de la noche. Ese centro, ese grial, esa copita que tienen ahí, que tiene realmente las regencias planetarias que nos rigen en esa copita, en ese grial, en ese estado de equilibrio, ese Cristo que está ahí. Ahí van a encontrar ustedes en los grandes mensajes toda la descripción del grial, porque ahí está el Sol, está Urano, está Tauro, está Venus, está Mercurio, está Saturno. Ahí están las potencialidades. Ustedes tienen que tener muy clara su misión, ¿verdad? Basada en el equilibrio de los 5 aspectos del yoga, con el cual se comprometen ustedes con sus saludos de Pax, poniendo la mano izquierda sobre el plexo, que es Manipura, y elevándolo hacia lo sagrado, hacia la parte de arriba, equilibrio físico, emocional, mental y conciencia del ser, Pax, nuestra máxima aspiración. Como decían los esenios, la paz os traigo, la paz os doy. Nuestro más grande ideal es buscar la paz en el en nosotros para transmitirla a la humanidad. Y ahí está todo el simbolismo. Los que ya traen la señal divina en su pecho deben de resguardar y conjugar ese verbo sagrado. Saber, osar, querer, callar. ok, Juan Francisco, pues muchas gracias. A todos ustedes Eh, que me escucharon, cuando si ustedes quieren, se si quieren soliciten, abrir sus cámaras para despedirnos de Juan Francisco y estaré hacerles una cordial invitación por ahí se van a estar compartiendo algunos talleres que se van a dar precisamente sobre las emociones y sobre astrología. Pues, Juan Francisco, doy cerrada esta conferencia. muchas gracias. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Todos, este muchas mundial. gracias. Gracias, buenas Viene la noches. Pascua de Resurrección, ya pasó la de Natividad, ahora viene la Pascua de Resurrección.